damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Santiago Navajas. Santiago, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Y bueno, pues muchísimas gracias, Santiago, por volver a visitarnos. Esperemos que esta sea la primera de muchas ocasiones, porque bueno, desde que leímos ese manual de filosofía en la pequeña pantalla, las claves del pensamiento filosófico en la cultura de masas, la verdad es que nos quedamos fascinados. Máxime, pues conociendo en la última entrevista que te hicimos, que está fraguándose, ¿no? Se está cociendo, pues de alguna manera la continuación, ¿no? Porque hay muchas más series de televisión que merecen este análisis a la luz de los presupuestos filosóficos. Sí, un poco lo que te comentaba era mi especial perversión, podríamos decirlo, o mi especial versión de todas estas series, que lo veo desde un punto de vista filosófico, que puede complementar los otros puntos de vista con los que también se pueden ver, como es el del entretenimiento, ¿no? Porque siempre la televisión ha tenido esos tres palos fundamentales, estos tres pilares fundamentales, como son la formación, la información y el entretenimiento, que te decía antes. Y desde mi punto de vista como profesor de filosofía, pues me importa mucho la cuestión de la formación. Entonces, la formación en estas series de televisión se tiene que leer entre líneas o entre imágenes, y un poco eso es un poco lo que yo trato de desentrañar con mis artículos y con mis libros y con la conversación que vamos a tener ahora tú y yo. Bueno, pues después de ese manual con series como pues Mad Men, House, Los Simpson, Battlestar Galactica, Perdidos, El ala oeste de la Casa Blanca, 24, Los Soprano, The Wire, tendremos ocasión de ir hablando de estas diferentes series, una nómina, como decimos, que irá creciendo. Y bueno, como escribes en el prólogo de este libro, parafraseando al cantautor Luis Eduardo Aute, series, más series, por favor. A partir de aquí te preguntamos si, bueno, es esta cultura de la historia interrumpida, esta estructura por entregas en la tradición del folletín decimonónico, un cauce que, como sucede en la literatura con respecto a la narración breve, al cuento, al relato, de alguna manera pues la horma perfecta para una sociedad como esta de consumo muy rápido, y si incluso podría terminar sometiendo de alguna forma a un ya castigado y golpeado séptimo arte en la gran pantalla. Decía Umberto Eco, que era uno de estos apocalípticos de la televisión. No le gustaba mucho la televisión porque es verdad que la televisión tiene esa vertiente vulgar, que una de las cosas impredecibles de la televisión es que siempre podíamos esperar que fuese hacia peor. Es decir, cuando creíamos que ya se ha inventado el programa definitivo en cuanto a chabacanería, podíamos estar tranquilos que se iba a inventar uno que era todavía peor. Pero por el contrario, gracias a esta serie y gracias a que el formato televisivo ha cambiado, también es cierto lo contrario, y es que cuando yo escribí el libro anterior imaginaba que no iba a haber series mejores que las que analizaba en ese momento, pero no, una de las cosas que nos está mostrando la televisión es que ha pasado de ser una televisión tonta a una televisión inteligente, y que realmente ahora incluso lo que puedes esperar es que mientras estás viendo una grande serie, las próximas pueden ser aún mejores, ¿no? Lo cual te da una gran esperanza de que este es un show que nunca se va a terminar. Por ejemplo, algunas de las series que yo analizaba en ese momento eran, digamos, la gran edad de oro de la televisión, como con Los Sopranos y con El ala oeste de la Casa Blanca. Una de las series de las que vamos a hablar en este momento va a ser una serie que se ha definido como Los Sopranos en la Edad Media, o Los Sopranos en la época de la fantasía, como es la de Juego de Tronos, ¿no? Donde también existe esa especie de exuberancia de la violencia, del sexo, del poder, que está sorprendiendo a mucha gente, está siendo muy polémica por eso, pero efectivamente está sacando a los mejores talentos, como tú insinuabas, del mundo del cine, y lo está llevando al mundo de la televisión. Porque como las series de televisión en general están hechas para un público selecto, es decir, un público que quiere pagar por ese tipo de entretenimiento, pero un entretenimiento que al mismo tiempo les haga pensar, pues efectivamente los guionistas se atreven a plantear una serie de situaciones que en el mundo del cine, como en principio está dirigido a un público más amplio, pues no se pueden permitir. El último capítulo de Juego de Tronos en este aspecto ha sido muy polémico, porque ha habido una secuencia que yo no veía en el cine desde Perros de Paja de Sam Peckinpah, que era un director de cine que se atrevía a ir más allá de la frontera de lo que el público en general se permitía. Imagínate que ha habido un incesto combinado con violación, pero lo peor es que al final la violación era consentida, con lo cual
se ha armado una gran polémica moral y ética sobre si eso se puede presentar en una gran pantalla. Y a los pies de un cadáver. Y a los pies de un cadáver, exactamente, muy bien. Y encima, a los pies del cadáver... Sí, por rizar el rizo, no vamos a desentrañar mucho la trama de lo que sucede, pero este tipo, el típico de situaciones límite que se dan en Juegos de Tronos, que te hacen reflexionar efectivamente sobre lo que es, en este caso, la esencia de la política, que también se ve en otras grandes series, porque en Juegos de Tronos la esencia de la política se discute desde el punto de vista de la fantasía, pero ya lo veremos quizás otros días, como hay una serie danesa, Borgen, que analiza también el tema del poder, el tema del juego de la política, pero desde el punto de vista mucho más realista. Entonces la combinación a lo mejor entre la fantasía de Juegos de Tronos y el realismo de Borgen es lo que te permite tener una visión, una perspectiva mucho más amplia de lo que realmente es la política, y es un poco rompe con los clichés que nuevamente se dicen acerca de que, en este caso con respecto a España, ¿no? El otro día, mientras paseaba en el autobús, iban hablando allí personas normales, comentaban que todos los políticos son iguales, que todos los políticos roban. Cuando te encuentras con Juegos de Tronos o con Borgen, te das cuenta que realmente lo que aquí nos parece peculiar de los políticos es algo que pertenece a la esencia de la política y de algo que haya sido en el pasado, en la fantasía o en Dinamarca, que cosas muy parecidas también suceden allí. Lo que pasa es que también eso te permite darte cuenta que podríamos implementar aquí, en este caso en la sociedad española, para que efectivamente eso no sucediese. Y en ese aspecto también las series de televisión nos sirven como una especie de laboratorio de la política y de la ética, para no hacer luego nosotros en la práctica los errores que podemos ver que cometen en la pantalla. Una política, escribes en alguna ocasión, pues permanentemente, ¿no? Separada por una delgada línea roja con la mafia, esa clave para salir con vida hay que seguir y conocer las reglas pragmáticas. Escribes ser una mezcla de León y Sabandija, ¿no? Volvemos a Los Soprano, ¿verdad? Que podemos efectivamente plantear y proponerles establecer un guión con Juego de Tronos o con Borgen, ¿no? Exactamente, por ejemplo, situándonos ya en Juego de Tronos. Juego de Tronos se articula fundamentalmente a partir de 4 familias diferentes, ¿no? En este aspecto tiene mucho que ver con Los Soprano, también tiene que ver con el tema de cómo se plantea el tema de la mafia en El Padrino, que realmente donde surge la violencia primaria es del grupo nuclear de la sociedad, que es la familia, como familias, clanes, se enfrentan a otras familias y a otros clanes. Y estas 4 familias que se dan en Juegos de Tronos son los Baratheon, los Targaryen, los Lannister y los Stark. Y cada una de esas familias representa un tipo de relación con el poder. Es decir, mientras que un tipo de familia como los Stark están muy prendidos de un valor como el del honor y el de la lealtad, y sin embargo en otras familias, como puede ser la de los Lannister, esos valores no importan nada, porque su único valor es el valor maquiavélico de conseguir el poder y de mantenerlo a cualquier precio. Entonces, es una serie muy buena para ver cómo en diferentes situaciones políticas se pasa de un estado en la que la violencia es la única legitimidad del poder a otras situaciones en las que realmente hay otros valores que, junto al de la violencia, que nunca desaparece del tema del poder, pero sin embargo sí, digamos, como que lo aquilata o que lo limita. En Juego de Tronos, por tanto, se puede traducir también como que es el juego de la política. Y hay personas, o hay familias en este caso, que no saben jugar a ese juego, que son los Stark. No saben jugar ese juego porque mientras que ellos están muy vinculados a esas reglas normativas que les sirven para el interior de la familia, como el del honor o el de la lealtad, sin embargo cuando juegan otro juego, que es el tema del poder, pues los ponen en una situación de inferioridad ante los Lannister o ante los Targaryen. Los Targaryen, sin embargo, también son diferentes, implican otro matiz. Y es que los Targaryen tienen el tema del poder, pero ese tema del poder no es el poder por el poder, como en el caso de los Lannister, sino que está al servicio de conseguir, en este caso, un reino mucho más poderoso en el que todos sus habitantes pues consigan vivir de una forma mucho mejor. Lo que pasa es que entonces aparece otro gran tema, en este caso de la política, que se trataba también en el modelo paradigmático para Juegos de Tronos como El Señor de los Anillos, ¿no? Y es que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces también se tiene que tener en cuenta en Juego de Tronos efectivamente ese equilibrio que tiene que haber entre esas familias, para que realmente en el equilibrio es cuando una familia no domine a otra y por tanto el equilibrio de poder realmente llegue a una situación en la que los derechos se garanticen, ¿no? Y eso nos recuerda mucho desde el punto de vista filosófico a cómo los autores liberales a partir del siglo XVII y siglo XVIII en Europa pues efectivamente construyeron la democracia liberal, la democracia constitucional en la que vivimos ahora,
que aunque existe ese núcleo de violencia que nunca desaparece de los políticos, pero sí se ve limitado por la cuestión del balance del poder, que en este caso se plantean entre las familias legislativa, judicial y ejecutivo clásicas, ¿no? Mencionabas, bueno, pues nada menos que la saga de Tolkien, adaptada, bueno, creo que casi de manera unánime por la crítica, magistralmente por Peter Jackson. Ya podríamos entrar a valorar, ¿no?, la diferenciación entre las diferentes películas o fases de ese proceso. Y lo cierto es que es inevitable, ¿no?, la comparación con la que será la heptalogía de Martin por muchos motivos. Y sin embargo, hablando de cómo, curiosamente, de manera inversamente proporcional, a medida que nos alejamos de la realidad, de lo veraz, encontramos quizá claves mucho más cercanas incluso a nuestra cotidianidad. Lo cierto es que en Juego de Tronos se pierde incluso ese maniqueísmo, ¿no? Aquí los buenos no son totalmente buenos, ni los malos tampoco, y salvo excepciones, como el personaje, yo creo, más odiado de Juego de Tronos, incluso de la versión original, que es Joffrey Baratheon, o Joffrey Lannister, más bien, pues realmente nos damos cuenta de que todos los personajes son supervivientes o ambiciosos, pero tienen una dimensión muy prismática, ¿no?, muy poliédrica. Sí, como muy bien dice, no hay ni bueno ni malo, hay una zona grisácea, pero tampoco tienen todo ese tono grisáceo igualmente igual, ¿no? Y hay unos personajes que nos fascinan, precisamente porque aunque estén instalados más bien en el mal, como pueden ser los Lannister, o instalados más bien en el bien, como pueden ser los Stark, sin embargo, lo que en ellos predomina siempre, y es lo que nos atrae de ellos, es su inteligencia. Los personajes, quizás, no sé si estarás de acuerdo conmigo, igual, pero claro, hay una de las cosas interesantes de las series que nos permiten una visión coral de todo lo que sucede, mientras que en una película... Y además causan furor algunos temas, ¿verdad?, claro, de la serie, incluso provocando pues combates, ¿no?, A mí lo que me encantan de estas series, tanto por ejemplo de Juego de Tronos como de Borgen, es que sus principales protagonistas, y una cosa que también tenemos que comentar, son femeninos. Es decir, yo creo que el gran personaje, o por lo menos a mí el que me resulta más atractivo de todo Juego de Tronos, es Daenerys Targaryen, que desde la primera temporada hasta ahora es la que tiene una evolución psicológica más relevante, ¿no? Desde al principio, que era casi una niña inocente que no se enteraba de nada, hasta en las últimas temporadas ya, como ha tenido que sobrevivir, como tú dices, a todo tipo de traiciones y de peleas, pues se ha hecho una mujer que realmente comprende cuál es la dificultad de la política y cómo hay que tener, digamos, un puño de hierro envuelto en un guante de seda o un guante de terciopelo. Entonces Daenerys Targaryen tiene un papel fundamental en la serie, y vemos como un personaje tan poderoso encarnado en una mujer que se enfrenta a otros hombres que son también poderosos, pero como lo que importa en el poder no es tanto la fuerza bruta como la inteligencia, pues ella destaca precisamente en ese Juego de Tronos en el que tiene que jugar. Otro personaje muy interesante es Tyrion Lannister, que es un personaje que desde el punto de vista de la fuerza física es también alguien completamente que está en inferioridad de condiciones con respecto, por ejemplo, a su hermano Jaime, que es un soldado fantástico, es un prototipo. Pero sin embargo Tyrion es el inteligente. Y la familia Stark, la única que finalmente al parecer está sobreviviendo, porque como también te comentaba, al ser una serie de fantasía, que uno muera no significa que esté muerto, porque también existe la posibilidad de que luego por algún embrujo mágico lleguen a sobrevivir, pero ahí está Arya Stark, que una de las cosas que lo diferencia del resto de sus hermanos es que ha conseguido al final juntarse con alguien como el perro, un guerrero absolutamente demoníaco, que lo que le importa es la victoria en la batalla. Muy paradigmático de este superviviente que decíamos. Exacto, ¿no? Hace no muchos episodios le preguntaba a Arya Stark a cuántos Starks hay que decapitar, ¿no? Para que comprendas este Juego de Tronos. ¿Cómo es el Juego de Tronos? ¿No? Hay una secuencia que una de las que más me gustó últimamente, porque aunque siempre se habla de la violencia y del sexo en Juego de Tronos, sin embargo también es una serie que destaca por los diálogos que se establecen muchas veces entre los personajes. Mientras que en el cine lo que predomina es la importancia del director, en la serie lo que predomina es la importancia de los guionistas. Y hay un guión muy bueno entre Arya Stark y el perro, una vez que el perro, este soldado diabólico al que no le importa nada más allá de su supervivencia, pues golpea y roba a la familia que le ha acogido con hospitalidad. Entonces Arya Stark le echa en cara que precisamente haya golpeado y haya humillado a esta familia que también le ha acogido, y el perro le explica que en el invierno siguiente iban a estar muertos, con lo cual no le importaba nada, y que a ver si y efectivamente, como tú dices, cuántos Stark tienen que morir para que finalmente comprenda a lo que estamos jugando. Entonces esa dialéctica amigo-enemigo que decía el filósofo Carl Smith, que es la esencia de lo
político, en Juego de Tronos se enuncia de una manera paradigmática. Y entonces es una de las cosas que nos tiene que hacer precisamente reflexionar sobre lo que sucede en el terreno de la política, porque actualmente esa misma dialéctica se va en nuestras sociedades, se da en nuestra sociedad entre la derecha y la izquierda, pero precisamente hemos conseguido aprender de toda la historia europea, que ha sido una historia muy de Juego de Tronos, porque lo que hace Martin es coger la Guerra de las Dos Rosas en Inglaterra y convertirla en serie, es coger la invasión de los hunos e inventar a los Dothraki, ¿no? Que precisamente lo que le gusta es la batalla por la batalla. Por tanto, Juego de Tronos es un poco una esencia de toda la historia europea de los 1000 años y una reflexión sobre ella para intentar precisamente que aprendamos, ya que la historia un poco la estamos olvidando, pues que en el terreno de la fantasía todavía seamos capaces de encontrar la moral y la moraleja de todas esas peleas para que quizás no volvamos a repetirlas. Fíjate que ahora, por ejemplo, en Córdoba está sucediendo un episodio muy de Juego de Tronos, ¿no? Como es la pelea entre varias familias por un templo, ¿no? Entonces, esa pelea que hay ahora mismo por la catedral o por la mezquita, lo interesante es que se está consiguiendo. Hace muy poco tiempo, al final hubiese habido una batalla, sea de espada o sea de pistola, por ver quién al final se llevaba el trofeo, el botín, que en este caso puede ser el templo, ¿no? Sin embargo, ahora lo resolvemos en los juzgados, en los periódicos, de una forma mucho más dialéctica y no tanto como se hubiese desarrollado hace muy poco tiempo a través de una guerra, ¿no? Incluso podríamos hacer una interesante comparación con la situación autonómica, regional, con ese gobierno andaluz que lleva ya pues más de 3 décadas gobernando y al que se pretende acceder, ¿no? Aunque con muchos obstáculos. Nos podría recordar un poco a ese desembarco del rey y a la familia Lannister, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora, por ejemplo, y sin embargo, por ejemplo, ahora que lo dices, cuando escuchas acerca de lo que sucede en la Junta de Andalucía, lo que te viene a la cabeza es la presencia de otra mujer, la juez Alaya, ¿no? La juez Alaya, que la tenemos ahí, en este caso, luchando contra esos molinos gigantes que son un poco toda la corrupción que pueda haber, y por otro lado Susana Díaz, ¿no? Que es, digamos, una mujer que ha llegado a ser presidenta de una comunidad. En España estamos viendo cómo han llegado ya mujeres a ser presidentes de una comunidad autonómica, pero aún no ha llegado ninguna a ser presidente de España, ¿no? Quizás ese sea el siguiente paso. Sin embargo, en las series de televisión, sea en Borgen o sea en Juego de Tronos, efectivamente vemos como hay mujeres que efectivamente saben jugar perfectamente ese juego de la política, y en Borgen se dio la circunstancia de que fue la primera mujer primer ministro del país antes en la ficción que en la realidad. Construyendo, ¿no? De alguna manera, recreando la realidad, adelantándose con ese valor profético que a veces se le da al arte, a la literatura, y que nos daría también para una nueva entrega, para un nuevo encuentro. Son muchas las claves, ciertamente, que han posicionado a Juego de Tronos bueno, pues, como fenómeno televisivo, algo que ha provocado pues, que, por ejemplo, desde la Universidad de Sevilla surja ese interesantísimo estudio que trata de abordar precisamente este fenómeno. Como decíamos, hemos tocado algunos puntos, pero yo creo que sería interesante intentar compilar las claves que han hecho que, con respecto a Borgen, o en este caso a Juego de Tronos, muchas personas pasen pues de telecinéfilos a telecinéfagos. Sí, pues yo creo que hay algunas claves que son fundamentales. En primer lugar, la solidez narrativa de todas estas series, porque están muy bien construidas, como te decía antes, a través de un equipo de guionistas que realmente han trabajado, en este caso, lo que son los libros de Martin, porque las 2 primeras temporadas de Juego de Tronos se corresponden con los 2 primeros libros de Martin, pero luego ellos se dieron cuenta que concentrarse en el límite de un libro no tenía mucho sentido, y a partir de la 3ª temporada han tenido mucha más libertad los guionistas para cruzar historias. Es una serie que no solo es coral en cuanto a los personajes, sino que también es coral en cuanto a las historias que se cuentan. Entonces, como un puzzle que el espectador luego tiene que ir reconstruyendo, porque lo que sucede en un capítulo a lo mejor se retoma 3 capítulos después, con lo cual tienes que tener cierta organización mental. Luego, una cosa que también hay que tener en cuenta es la maravillosa factura técnica, es decir, cada personaje de Juego de Tronos puede costar lo que puede costar una película entera. Entonces, es el enfrentamiento entre iguales, ¿no?, del que hablaba Antonio Muñoz Molina, ¿no? Exactamente, y eso está permitido porque en Estados Unidos funciona muy bien lo que es la televisión por cable. Es decir, tenemos que también tener, y eso también es una enseñanza para España, lo difícil que es en España, porque puede ser tanto por un modelo privado, como sucede en Estados Unidos, como por un modelo público, como en Dinamarca. Pero sea público o privado, la gente paga por ello. Es decir, también tenemos que ser consecuentes en España, que si queremos tener una serie de esa calidad, la gente tiene que pagar por ello. En Estados Unidos se hace por televisión por cable, privado, es decir, la gente se abona a una plataforma que corre con el riesgo de hacer estas series tan caras. Y el modelo que hay en Dinamarca es como sucede
en Inglaterra, que es que la televisión pública se financia con una tasa que pagan los ciudadanos por tener una televisión en casa. Si quieres ver la televisión, tienes que tener una televisión en casa y pagas por ello. Si no quieres ver la televisión, no puedes tener televisión en casa. Es decir, hay inspectores que van por las casas investigando si la gente tiene una televisión, y si tiene una televisión tienes que pagar ese impuesto. Es decir, que en un sentido u otro al final la gente paga, ¿no? Porque claro, todo esto... series son muy caras y hay que mantenerlas, entonces hace falta también el compromiso del público para financiarlas. En el caso español, donde vivimos tanto del pirateo y donde el pirateo se ha convertido casi en una moda, en una tradición, en una forma de vida del espectador, que hace que sea muy difícil que haya una industria televisiva o una industria del libro, pues es una cosa que tenemos que reflexionar para intentar cambiarla en nuestra sociedad. Entonces, como yo te decía, solidez narrativa por un lado, una factura técnica impecable, que también llega desde el punto de vista del dinero que se financia los escenarios. Por ejemplo, Juego de Tronos se ha rodado en Malta, en Marruecos, en muchísimos países, y eso hace financiarlo, combinado con unos actores fantásticos, porque al mismo tiempo que estás viendo esos personajes, estás viendo la calidad que tienen a la hora de interpretarlos, y también sucede que cada vez más actores de la gran pantalla del cine se pasan a la televisión. Otra de las grandes series de una cadena que ha emergido ahora, como es la de Netflix, House of Cards, que hablamos antes, interpretado nada más y nada menos que por Kevin Spacey y por Robin Wright. Netflix, por ejemplo, es la gran amenaza ahora de la HBO, porque lo que tú decías antes de los capítulos, claro, el formato tradicional consistía en un capítulo cada semana. Y entonces Netflix ha cambiado el sistema de emisión y ahora te ponen todos los capítulos de una tacada, con lo cual el espectador tiene libertad de verse esos capítulos gradualmente o vérselos todos, ¿no? Es decir, un poco hacia lo que va la televisión es que sea el espectador el que decide y no el que dirige la cadena qué es lo que va a ver, lo cual exige también que haya una distinta fragmentación de los públicos y que el público sea un público cada vez más sofisticado y más selecto en ese sentido. Serían muchos los puntos que podríamos tocar, como decíamos, esos actores, incluso algunos que permiten la continuidad, ¿verdad?, en el discurso entre El Señor de los Anillos y Juego de Tronos. Es el caso de Sean Bean, ¿verdad?, de Eddard Stark, que aunque protagonizara, pues yo creo que la muerte todavía hoy más impactante de la serie, la primera temporada, pues sigue estando muy vivo, ¿no?, en el recuerdo de los espectadores. Pero también tenemos que hablar de esas localizaciones que, por cierto, hablamos de la inmensa inversión, aunque hay que decir que a pesar de esos, bueno, es una burrada, cada episodio cuesta una media de 4,3 millones de euros. Hay que decir que está permitiendo, por ejemplo, a las 2 ciudades croatas que sirven de escenario, que forman parte de ese compendio de espacios, pues creen toda una ruta turística, ¿no?, siguiendo los pasos de Arya Stark, ¿no?, por poner un pequeño ejemplo. Y también podríamos hacer mención, pues, de diferentes elementos, un casting absolutamente, pues, muy inmenso, ¿no?, el reparto de 257 actores, más de 700 personas tras las cámaras, y sin embargo yo creo que hay un punto, una dimensión efectivamente muy freudiana, pero que es protagónica, ¿no?, en Juego de Tronos, que es la presencia permanente del sexo y sobre todo de la muerte. Más de 5.000, más de 80, podríamos decir, por temporada, 8 por capítulo, por hacer una especie de media. Es verdad, bien es verdad que esa cifra está engordada por los efectos de ese fuego valirio en la noche derrotando a Stannis Baratheon, pero lo cierto es que son números significativos, ¿no? Sí, tú fíjate que tanto Tolkien como Martin en general, la literatura y los literatos anglosajones tienen ahí un alma mater que le ha influido, que es Shakespeare. Entonces, en las tragedias de Shakespeare todo el mundo muere. Entonces, hay un personaje de Juego de Tronos que precisamente su lema es ese: todos los hombres mueren, que parece que está traído efectivamente de las tragedias de Shakespeare, donde es difícil que al final no mueran por lo menos 4 o 5, o incluso en Titus Andrónico mueren devorados por otro. Es decir, que esa dimensión gore de Juego de Tronos, que también se da un poco en El Señor de los Anillos, nos vuelve, como siempre en este tipo de cultura, a Shakespeare, ¿no? La visión tan profunda que tenía Shakespeare del ser humano y cómo era capaz de mostrarlo sin ningún tipo de embellecimiento ni de maquillaje, ¿no? El ser humano al final reducido a eso, a las 2 pulsiones fundamentales. Tú te hacías referencia al psicoanálisis, como son Eros y Thanatos, ¿no? Ese instinto, por así decir, del sexo, del amor, y por otra parte también el instinto de la muerte. Entonces, como cuando vemos combinados
esos dos instintos de amor y de muerte en esta escena que comentábamos antes, es verdad que se nos remueve algo dentro, pero porque nos toca en algo que es muy íntimo y que al mismo tiempo es muy profundo y que nos puede hacer en un momento dado incluso desequilibrarnos o desorientarnos. Que sea dirigido a ese tipo de público selecto es lo que permite a los guionistas que se atrevan con este tipo de cuestiones, que se atrevan a mostrarlo, porque si no sería imposible en una serie española tradicional como puede ser Cuéntame, que se nos planteen este tipo de una forma tan peculiar, tan polémica, pero que al mismo tiempo nos hace reflexionar sobre lo que significa ese instinto de amor, ese instinto de muerte, que en nuestra sociedad muchas veces lo ocultamos, ¿no? Juego de Tronos es lo que tiene, que por un lado es Shakespeare y por otro lado es Corintellado. Entonces esa combinación que en principio podría ser tan heteróclita, tan rara y que en principio podría resultar un fiasco fundamental, cuando se hace con mucho talento por detrás y se combinan muy bien esos factores, pues resulta en algo muy atractivo, porque realmente al final lo que nos mueve a ver una obra de Shakespeare o a ver precisamente una de estas series es que al mismo tiempo que estamos viendo escenas muy morbosas, pero esas escenas muy morbosas no están servidas simplemente por la cuestión del morbo, sino para hacernos precisamente reflexionar sobre lo que significa eso. Entonces, al final se produce un efecto incluso catártico. Es decir, yo pienso que no es nada malo que se muestren esas escenas, en cuanto que al final lo que hacen más bien es purificar al espectador con respecto a ese instinto que él también podría haber tenido en un momento dado. ¿Quién no ha pensado alguna vez en matar a alguien? A lo mejor alguien no, pero David Buss, que era un psicólogo de la Universidad de Oxford que precisamente trata el tema de la violencia, les preguntó a sus alumnos que si alguna vez ellos habían pensado en matar a alguien de veras, y se llevó la sorpresa de que el 90% de sus alumnos masculinos y el 75% de sus alumnas habían pensado alguna vez en matar a alguien. Entonces, yo también he pensado alguna vez matar a alguien, pero veo todas esas muertes en Juego de Tronos y un poco como que se me quita ese instinto, ¿no? Entonces, tiene esa pulsión o esa función catártica del espectador en las series, como pueden también tenerlo los videojuegos. Yo pienso que en estos videojuegos, que muchas veces se habla de ellos, de la enorme exposición a la violencia que sienten los jóvenes, pero yo pienso que es fundamental o es mucho más fuerte esa labor catártica que tienen para de liberación a través del videojuego, a través de la serie de televisión, que lo que puede tener, por el contrario, de impulso hacia la violencia o hacia el morbo. Y el gran paradigma de esto sería la tan comentada boda roja, ¿verdad? Ya los espectadores de Juego de Tronos les temen, ¿no?, cuando se acerca el 9º capítulo, que suele ser absolutamente brutal. Desde luego es incuestionable la resonancia de esa canción de Hielo y Fuego. Solo decir que en Estados Unidos hay unas más de aproximadamente 150 niñas que han sido bautizadas como Khaleesi. Yo creo que esto ya nos da una idea de cómo la televisión pues se filtra, ¿no?, y se infiltra en nuestras vidas, pero Irene Raya, a tenor de esto, valoraba el impacto, el fenómeno aquí concretamente en España, y decía que si bien se ha producido, como en Italia, en Francia, en otros países, por todo el mundo, hay que decir que en España convive con la idiosincrasia, ¿no?, de un país que gusta más de series, bueno, tú nombrabas Cuéntame, con elementos más cercanos al melodrama o a la comedia, sobre todo, ¿no? A mí me sirve mucho, y se lo comento con mi hermano, porque hay una serie de televisión que en la clase de filosofía es una constante, que son Los Simpsons, porque no hay forma de explicarle un experimento mental o de contar una situación en la que la moral es un poco dificultosa, en la que el alumno no te diga eso ha pasado en Los Simpsons. Es decir, Los Simpsons es un poco una gran enciclopedia, en este caso para los profesores de filosofía, porque todas las situaciones siempre han pasado en Los Simpsons, incluso cosas que no han pasado. El Mundial de Brasil ya se ha jugado en Los Simpsons, y fíjate cómo son las cosas, que la selección española salía en uno de esos capítulos intentando sobornar al árbitro. O sea, que un poco la visión que pueden tener los norteamericanos de cómo los españoles ganamos. Era cuestión de tiempo que se adelantaran. Sí. Entonces, yo sin embargo he empezado ya a notar que los propios alumnos te ponen como ejemplo de situaciones, Juego de Tronos, Vikingos. El otro día me preguntaba algún alumno si podía poner como ejemplo en los exámenes de selectividad Breaking Bad, para hablar de Nietzsche, Juego de Tronos, o precisamente la de Vikingos, porque una película temática siempre para los profesores de filosofía para explicar el tema de Descartes era Matrix, pero Matrix es una película que para ellos ya forma parte del pasado, no la conocen. Entonces ellos precisamente, los alumnos, lo que viven es en el tema de la serie de televisión, y fíjate el detalle de que me vengan a decir si pueden explicar la deriva psicológica y moral de Walter White, el protagonista de Breaking Bad, para ilustrarme el tema del superhombre en Nietzsche. Le dije que naturalmente que sí, que si lo explicaba bien no había
ningún problema. Con lo cual, efectivamente, en el imaginario colectivo actual, las series de televisión cobran el espacio que antes tenían las películas, y antes la gente comentaba las películas que podía ver, y sin embargo ahora cuando los amigos quedan o los alumnos te ponen los ejemplos, de lo que te hablan son de las series de televisión. En el caso español, pues sí, es decir, yo lo que pretendo o lo que me gustaría sería que las series de televisión alcanzaran ese nivel de rotundidad narrativa y de exquisitez tecnológica que alcanzan estas series. No es el caso de los norteamericanos, porque nunca vamos a llegar a su poderío económico, pero sí el caso danés o el caso de la BBC en Inglaterra, que podemos hablar otros días de otras series de televisión, como puede ser Black Mirror, en las que efectivamente no hace falta tampoco tener mucho dinero para hacer una gran serie. Lo que hace sí falta es tener, en primer lugar, ideas originales, y en segundo lugar, la valentía de llevarla a cabo. En este caso, considerar que el público español tiene la capacidad de efectivamente ver esas series, disfrutarlas sin mucho escándalo. Y ahora precisamente Canal Plus, que es una compañía privada, ha abierto un canal específicamente para series donde todas estas series que estamos comentando se pueden ver perfectamente. Es decir, que tampoco hay que echar mano del pirateo necesariamente para poder verlas. Algunas sí, es decir, algunas series de televisión es que de forma legal no hay forma de verlas porque no están editadas en DVD, no hay ningún canal que la emita. Tampoco tenemos que esperar a que los norteamericanos nos hagan una versión, porque antes hablábamos en privado de una serie norteamericana que se llama En Tratamiento, que realmente es la versión norteamericana de un original israelí. Claro, la serie israelí es muy complicada verla por los medios legales, entonces ahí no hay más remedio que echar mano de internet. Yo creo que en estos casos en los que es imposible verlos por un canal legal, es completamente legítimo y no hay ningún problema en echar mano de internet para verlas, ¿no? Pero para el caso español sí que hace falta una mayor profundización de la industria, y para esto hace falta que el público en general se dé cuenta de la necesidad que hay de pagar por ello. Pues efectivamente, un público español que, a pesar de las dificultades que conlleva seguir atentamente Juego de Tronos con tantísimos reinos, ¿verdad?, tantas familias y tantas tramas y subtramas, lo sigue haciendo. Es verdad que la aportación de Canal Plus, al no limitarse a ofrecer la serie, sino también a proponer ese espacio del juego continúa, o bueno, incluso la compañía Welling, ¿no?, está participando pues de los destellos de la serie, de cómo se está convirtiendo en una fábrica realmente de hacer dinero. Y también, perdona, con las redes sociales, porque las redes sociales son muy importantes a la hora de crear esa comunidad de personas que están interesadas en la serie y entonces la comentan en tiempo real, igual que Twitter es casi más divertido ahora mismo contemplar un partido con el sonido quitado de los comentaristas, y en este caso meterse uno en las redes sociales a ver lo que están comentando en ese momento. Lo mismo está sucediendo con las series de televisión, que en el momento en que se emiten, efectivamente ya tienes ahí los diversos hashtags con los que la gente va comentando cada una de las ocurrencias de la serie. Un multiplicador incluso que llega hasta otras series, en series pues como Men at Work, Castle, Anatomía de Grey, bueno, por supuesto ese homenaje, ¿no?, con la cabecera de Los Simpson a la premiadísima cabecera de Juego de Tronos. Vemos cómo va retumbando, ¿no?, va resonando, como decíamos, continúa el eco de esta serie. Y precisamente yo me quería referir, Santiago, a esa comunidad de fans. Pues el investigador Barragán hablaba de ese fenómeno fandom y a las cruentas batallas, ¿no?, que se producen siempre en el entorno y en el lenguaje de las redes sociales, y recordaba aquello que decías en torno al fútbol, ¿no?, una manera de continuar la guerra por otros medios, y en este caso, nunca mejor dicho, lo de medios y lo de guerra. Sí, porque efectivamente, y eso quizá es un problema que también se da con las series de televisión, ¿no?, que como existen tantos fans, es muy difícil en algunos momentos para los que vemos con un talante crítico, efectivamente plantear algún tipo de duda o algún tipo de consideración negativa sobre esta serie, ¿no?, porque efectivamente te surgen aquellos que se convierten de fans en trolls y empiezan a acosarte porque son tan entusiastas de la serie que no permiten que haya ningún comentario crítico sobre ella, ¿no? Y un poco también lo que yo intento precisamente comentar eso, ¿no?, que uno puede ser muy fan de una serie y no por eso dejar de perder la perspectiva crítica y de considerar que puede haber cosas que se mejoren. Antes también lo comentábamos nosotros fuera de la antena, que en Juego de Tronos, claro, como es una película tan coral de situaciones y de personajes, uno siempre echa de menos que a lo mejor se tenía que haber subrayado más una parte de la historia o se tenía que haber prestado menos atención a otra en detrimento de otra. Claro, siempre va a haber gente que considere que le tenían que haber dado más peso a una situación que a otra.
Yo, por ejemplo, en Juego de Tronos el aspecto folletinesco no me interesa tanto, me interesa más bien el aspecto que te decía antes, que tiene que ver con lo que yo creo que es el núcleo de toda la historia, que es ese Juego de Tronos, ese juego que tiene que ver con el poder. Entonces me gusta cuando aparecen personajes secundarios como Varys o como Meñique, que precisamente lo que están haciendo es manipular muchas veces por debajo de esos personajes que aparecen como fundamentales, y son ellos los que manejan a esos personajes fundamentales como marionetas. Decía Keynes que detrás de todo político que está llevando a cabo una ley en un momento dado hay siempre un filósofo, un economista que hace 50 años ya había pensado eso. Y en Juego de Tronos a mí lo que más me interesan son los que manejan en penumbra, en bastidores, a los que realmente luego parece que están haciendo esas leyes. Una secuencia fantástica al final. Lo más escandaloso del último capítulo no fue tanto la escena del sexo delante del rey muerto, sino precisamente la escena en la que el abuelo, el jefe del clan de los Lannister, al nuevo rey, que es su nieto, le empieza a manipular ya desde ese momento para llevarlo hacia lo que él quiere, ¿no? Que es tener un rey marioneta, para él en las sombras ser el auténtico monarca del reino, ¿no? Y me pareció muy escandaloso que un abuelo hiciera eso con su nieto, mucho más que lo que luego tuvo que ver con eso, que me pareció, pues sí, algo polémico, pero más bien superficial, ¿no? Que un abuelo sea capaz de modificar a su nieto y de manipular a su nieto para convertirlo en lo que él quiere, que es precisamente su egoísmo particular, me pareció mucho más escandaloso que luego la escena que pudo sorprender más a la gente. Por eso Cersei, su hija, le dice, este no es el momento ni el lugar, pero Exacto. no lo tiene en absoluto en cuenta Tywin Lannister. Y bueno, nos tenemos que ir ya, pero a mí sí me gustaría terminar abordando esa comentadísima reunión de Martin con los productores de la serie. Y a partir de ahí te pregunto, bueno, es una pregunta que tiene sus dos ámbitos, sus dos bandas. Por un lado, cómo puede modificar, como lo ha hecho desde el principio, la comunidad lectora previa de la obra literaria original, ese final, ese espacio que todavía queda por escribir, y cómo se añaden de alguna manera pues la comunidad de espectadores. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Porque también están aquellos que temen que de alguna manera la serie entre en una especie pues de bucle, ¿no? En anteriores ocasiones hablábamos de lo que había sucedido con Perdidos y lo que estaba empezando a suceder con The Walking Dead o incluso con Los Simpson, y bueno, por hablar de una serie nacional, con Aída, ¿no? Series muy diferentes entre sí, pero que a la vista y bajo el criterio de muchos espectadores están ya cayendo en la autorrepetición, en el autoplagio, y tendrían que haber sabido cortar antes. Efectivamente, es uno de las virtudes que ha tenido, por ejemplo, Borgen, que después de la tercera temporada lo han tenido claro y han cortado, ¿no? Porque se han dado cuenta que hay un momento en que ya las situaciones, por su propia dinámica, no son capaces de desarrollar nuevas vías, ¿no? Con el ala oeste de la Casa Blanca también fue polémico en un momento dado, cuando Sorkin, su creador, se tuvo que ir de la serie porque tenía problemas con la cocaína directamente, se tuvo que ir a desintoxicar porque toda la serie la había escrito él. Entonces, claro, llegó un momento en que estaba sobrepasado. Pero a mí, por ejemplo, las últimas 3 temporadas del ala oeste de la Casa Blanca también me gustaron mucho. Claro, yo comprendo que los fans siempre quieren que se llegue hasta el final. Por otro lado, hay series que han cortado desde el punto de vista antes de tiempo, como puede ser Deadwood, una de las series más regadas que hubo nunca, y también la han cortado antes de tiempo. En este caso, pues no lo sabemos muy bien. Yo me he ido hasta el final de Juego de Tronos y efectivamente hacia el final a mí me parece que Martin pierde un poco el oremo de la situación y no sabe muy bien al final cómo jugar ese Juego de Tronos. Veremos lo que sucede. A mí hay una cuestión que yo creí que al principio que iba a ser un poco el núcleo fundamental, que tiene que ver con otra serie que acaba de terminar ahora, con una comedia, como es Como conocía a vuestra madre. Entonces, una de las preguntas fundamentales de la serie es ¿quién es la madre de Jon Snow? El bastardo de los Stark, y entonces uno se supone que puede ser alguien de la otra grande familia, con lo cual sería una forma quizá de unir a otras familias y de esa forma alcanzar el equilibrio a lo mejor entre la bondad de los Stark y la maldad de los Lannister en algún tipo de unión, pero no se sabe muy bien, ¿no? Yo creo que tiene que haber una resolución como sucedía en la Edad Media, que era un poco también el núcleo inspirador de Martin, ¿no? Pues con una boda.
Entonces, esa boda, igual que hay una boda sangrienta, pues quizás en un momento dado de la serie se equilibra eso con una boda que no sea una boda sangrienta, porque hasta el momento todas las bodas que estamos viendo en Juego de Tronos son espantosas. Es decir, lo peor que puedes hacer en Juego de Tronos es casarte, porque algo va a salir muy mal. Al menos no lo celebres. Entonces esperemos que al final, igual que en El Señor de los Anillos, pues se arregle todo con una boda que haga que todos los hilos que hasta el momento se han abierto se cierren. Bueno, Santiago, pues ya para finalizar, cuando viste la primera temporada hiciste una crítica en ese blog de Cine y Literatura, en la cual decías, en el cual pues especificabas que si bien la serie prometía, recordemos que el capítulo piloto fue un absoluto desastre, algo que comenta la propia Sophie Turner en su momento, la actriz que encarna a Sansa Stark, que luego pues un cambio permitió que todo saliera bien y que la serie arrasara a pesar de empezar mal. Tú decías que era pronto para compararla con series tan excelentes de la HBO como Deadwood, a la que has hecho referencia, o como Roma. No sé si poco a poco Juego de Tronos se va acercando, se va alejando. Sí, se va acercando. Yo ahora mismo soy un fan, y cada vez que escucho... Tú antes hablabas de la cabecera, ¿no? De esa musiquilla, que es una de las cosas que mejor cuidan los norteamericanos, y efectivamente cada vez que empieza esa serie ya realmente como si fuese el perro de Pavlov, salivo esperándome un capítulo fantástico. Bueno, pues Santiago, muchísimas gracias por haber venido y espero que nos visites más veces, como decimos. En esta ocasión para nosotros es el verano el que se acerca, ¿verdad? Esperemos que antes de que llegue volvamos a encontrarnos, porque tenemos muchas series que analizar. Muy bien, de acuerdo. Muchísimas gracias.